mi formación es filosofía, y me he dedicado al estudio de las teorías de la justicia distributiva. En un libro traté el problema de la pobreza, en el otro los problemas de las teorías distintas de la salud. Entonces, hay una pregunta desde el punto de vista de la filosofía. ¿Por qué de repente una disciplina que generalmente concebimos como se trata de problemas, alma y cuerpo, bien, mal, en fin, deseos, ¿no? ¿Cuándo hace choque la filosofía con políticas públicas? Es decir, yo me atrevería a decir absolutamente que la gran obra que pone a la filosofía frente a las políticas públicas la escribió un profesor de Harvard, salió en 1971 y se llama La teoría de la justicia. El profesor de Harvard es John Rawls, ya murió, pero él, como que a todos los que estábamos más o menos interesados en este tema, nos demostró abiertamente cuál era la importancia de la filosofía para discutir los temas de distribución de cualquier tipo de bienes. Ahora bien, a partir de la obra de Rawls se fue como haciendo, pues de alguna manera salieron ramas mucho más concretas. Él da un panorama muy amplio, nada más voy a mencionar una cosa de él, no tiene caso, me tardaría yo, pues no sé cuántos meses hablando de la obra de John Rawls, ¿no? Pero en fin, entonces empezaron a surgir como muy seriamente en bioética problemas de justicia y de equidad. Honora O'Neill, que tiene un muy buen libro de justicia, otra filósofa británica, comentó que la bioética trataba muchos problemas como de individuos, ¿no? Es lo que hemos hablado aquí de, digamos, decir, qué hacemos con las madres subrogadas, qué hacemos con el tema del aborto, ¿no? Pero que a partir de la teoría de Daniels y también de la teoría de Sen, habían empezado a dedicarse mucho los filósofos a las teorías de la justicia distributiva, ojo, cosa que Rawls no hizo, ¿sí? Desde el punto de vista de la distribución de la salud, ¿sí? Este es como el contexto, digamos, en el cual se unen justamente las políticas públicas, servicios a la salud, con las teorías filosóficas de justicia distributiva. Ese es como el panorama, digamos, con el que empezaría esta charla. Ahora, Norman Daniels es el autor, yo creo que se equivaldría a decir su obra, digamos, es lo equivalente a la teoría de Rawls, pero muy relacionada con los servicios de salud y con los temas relativos a los servicios de salud. Se ha dedicado toda su vida prácticamente a estudiar estos temas, ha trabajado muy de cerca con, por ejemplo, estuvo muy cercano al presidente Clinton, estuvo muy cercano para hablar del señor Trump. No sé si ustedes vieron el encuentro, es decir, cómo Trump no dejaba de decir el Obamacare es un fracaso. Creo que nunca dio cifras de por qué era un fracaso, ¿no? Pero aparte de hablar del sexo del marido de la señora, era ser impresionante cómo todo era el Obamacare, ¿no? Y su desesperación de decir, ojo, no se vayan por ahí, ¿no? La salud es un asunto de libertad particular. ¿Por qué las instituciones se tienen que meter, las instituciones estatales se tienen que meter? Pero en fin, como esperemos que no va a ganar, entonces podemos respirar, ¿no? Y que justamente echen a andar el sistema de salud. Ahora, a mí me gusta mucho la pregunta que se hace Norman Daniels en relación a su teoría. Su pregunta es, como miembros de una sociedad, ¿qué nos debemos los unos a los otros en materia de salud? ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta. Ahora, dice él, para abordar esta pregunta, voy a tomar
3 cuestiones que les llama fundamentales y focales. Creo que el trabajo de la doctora es sobre el tercer punto, donde dice, ¿no?, los 4 principios, ¿sí? Pero digamos, creo que es toda la teoría la que tiene mucha importancia, por eso me voy a referir a ella de manera muy abreviada. Ahora, el principio que va a tocar de John Rawls es la segunda parte del principio de la justicia. Si, lo que se trata, para aclarar, es qué criterio tomamos para distribuir, en este caso, los bienes de servicio de la salud. Y él, lo que le parece importante es que el criterio es el principio de la equitativa igualdad de oportunidades, al que se refería el doctor Ruiz de Chávez, ¿no? Este es un principio, digamos, luego vemos por qué lo podemos discutir, ¿sí? Pero digamos, es el principio de base, porque claro, una enfermedad y una discapacidad atentan con la equitativa igualdad de oportunidades, ¿no? Y lo tocan directamente, ¿sí? Bueno, ahora, él dice que existen 3 preguntas que les llama focales. El primero es, ¿tiene la salud, la atención a ella y otros factores que la afectan una importancia? Fíjense bien, la pregunta que él se hace es una importancia moral mayor que cualquier otro bien. Y para responder esta pregunta hay que examinar la relación que tienen la satisfacción de necesidades de la salud con otras metas de la justicia. Ahora, si respondemos afirmativamente, tenemos que mostrar que los servicios relacionados con la salud tienen dentro de un modelo de impartición de justicia una importancia mayor, moral, que otros bienes. Todas las preguntas filosóficas lo que intentan es hacer reflexionar a las personas, ¿no? No tanto decir, sí, yo creo esto, ¿no? Piensen, nada más piensen si la salud tiene una importancia moral superior que otros bienes, ¿sí? Es decir, creo que intuitivamente aquí podríamos decir, por supuesto, pero digamos alguien puede pensar, no, yo creo que es la educación, en fin. Esto, como les digo, son retos que nos obligan a pensar en situaciones muy particulares, ¿no? La tercera dice, ¿cómo podemos satisfacer? Perdón, no leí la segunda, ¿sí? La segunda, que me interesó muchísimo lo que dijo la doctora. ¿Cuándo son injustas las desigualdades con relación a la salud? La respuesta a esta pregunta exige la comprensión de aquellas desigualdades a las que debemos prestar una atención mayor. La doctora habló justamente de qué hacemos con una persona que tiene una enfermedad muy, muy fuerte y que tenemos que, digamos, darle muchos recursos que son muy caros. Bueno, ¿qué hacemos con este problema, no? Muchos teóricos han dicho, estamos dentro de un problema que se llama el pozo sin fondo, ¿no? Es decir, vamos a echar muchísimos recursos a una sola persona y vamos a dejar desprotegidos a muchas otras. Que probablemente, vaya, esto, digamos, no sé, se los voy a hacer de una manera un poquito vulgar la pregunta, pero gastamos, por ejemplo, en antibióticos, en vacunas preventivas, todo el mundo alzó la mano cuando se habló de preventivas, o de plano compramos cámaras de diálisis, ¿sí? Entonces, algunas veces esto, vaya, yo lo que les quería decir, son problemas morales fuertísimos, ¿sí? A veces, bueno, vamos a necesitar, bueno, es muy fácil decir, bueno, la prevención de vacunas, ahí hay un problema, pero ya otra charla, ¿no? Pero si fíjense que si es un problema moral tremendo, ¿no? Y dejamos morir a una persona que está muy grave, no sé, por una enfermedad, digamos, que exige muchos recursos. Ahora, la tercera pregunta es, ¿cómo podemos satisfacer las necesidades de la salud equitativamente si los recursos para hacerlos son limitados? Que es, creo, la pregunta que guió la investigación de
de la doctora, ¿no? Que también es una pregunta, es decir, interesantísima, porque empezamos a hablar de ello justamente desde recursos escasos, ¿no? Y este telón de los recursos escasos es el telón de todas las teorías de la justicia distributiva, ¿sí? Como lo vio muy sabiamente Hume, si hubiera escasez absoluta, pues ni siquiera podríamos hablar de justicia, sería el más fuerte, ¿no?, el que se llevaría los recursos. Y si hubiera, no tendríamos otra manera más que matarnos, vaya, si fuera absoluta, ¿no? A ver, la ley del más fuerte. Entonces, pero si no hubiera escasez, pues tampoco tendríamos por qué pelearnos, ¿no? Si alguien puede decir, ¿por qué el doctor Ruiz de Chávez tiene bueno, todos podemos tener una botellita de agua ahorita en este momento, ¿no? Hay gente que no tiene acceso ni siquiera al agua, ¿no? Entonces cambian un poco las circunstancias. Entonces la pregunta es eso, es decir, ¿qué hacemos cuando los recursos son limitados? Y yo no sé, pero yo me imagino que prácticamente en todos los países son limitados. Algunos tienen más recursos porque tienen, por ejemplo, políticas fiscales fuertísimas, ¿sí? Que es lo que se dice mucho, ¿no? En Finlandia, Noruega, son países maravillosos, pero tienen. México es un país que tiene, no me quiero meter en la corrupción, porque como les digo a mis alumnos, si hablo de la corrupción ya me quedo callada, ¿no? En serio, vaya, pero por ejemplo, México tiene un problema tremendo en las políticas, como ustedes lo sabrán, fiscales. Digo, hay por ejemplo municipios, lo que decía el doctor, ¿no?, lugares muy apartados que obviamente no generan absolutamente ninguna relación, digamos, de cómo podemos dar de dinero, ¿no?, hacia el fisco, ¿sí? Esa es la mala, digamos, el problema que tienen muchos países como México. Ahora, una de las cosas que se va a plantear, Daniel, que estaba aquí en Petit Comité diciendo el doctor y yo, es justamente de la primera pregunta focal. Cuando hablamos de un criterio de distribución, lo que va a hacer Daniels es lo siguiente, va a decir, yo no quiero basar mi modelo de distribución en los derechos. Esto también es otro tema. Él lo va a llevar al mundo de las necesidades. ¿Por qué lo hace? Porque tratan de plantear una teoría lo más universal que se pueda. En cambio, las teorías de los derechos, que yo creo que Daniels tiene razón, han sido sumamente discutidas. Claro, si estuviera aquí alguien que estudió Derecho, me diría, bueno, para mí eso de necesidades es un bla, 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 ¿no? Lo único que yo entiendo es el derecho a la salud porque es un derecho constitucional, ¿no? Bueno, sí, pero regresamos a la pregunta, ¿qué quiere decir que tenemos un derecho a la protección de la salud? Esto quiere decir que todos los mexicanos, por hecho de ser mexicanos, vamos a tener, por ejemplo, tanto el derecho a tomar una aspirina como, otra vez, perdón el ejemplo, pero es como el que, no dedicándome a no sé, de un trasplante, por ejemplo, ¿no? O diálisis, de este tipo de cuestiones que requieren de muchísimos recursos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de necesidades, y lo que él va a plantear es un modelo en el cual tenemos que definir cuáles son las necesidades. Entonces, él lo que nos dice es, las necesidades incluyen nutrición y vivienda adecuada, condiciones de vida y de trabajo sanitarias, seguras y no contaminadas, ejercicio, descanso y otras formas propias de un estilo de vida, servicios médicos personales, preventivos, curativos y de rehabilitación, y servicios de ayuda médico, tanto personales como sociales, que también aquí se ha mencionado mucho esto, ¿no?, de no limitar el campo de acción. Ahora, él va a recurrir a una cosa muy
interesante. Desgraciadamente no está el doctor Viesca porque él me instruyó mucho, también un gran amigo. Estuvimos unos meses en la comisión juntos, ¿no? Un modelo que se ha llamado el modelo bioético. Les vuelvo a repetir, este modelo bioético es una cuestión que debemos pensar. El modelo bioético es el siguiente: todos nosotros funcionamos como seres de una especie, ¿sí? Simple y sencillamente como miembros de una especie, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo podemos hacer con este modelo para que esta especie se libre de discapacidades y se libre de enfermedades, para que los individuos tengan una vida, lo que él llama una vida normal, como miembros de una especie. Entonces, hay muchos médicos que han dicho, bueno, es demasiado biológica la definición, ¿no? Es decir, porque eso se nos puede aplicar a los seres humanos, se puede aplicar a los animales, ¿no? Digamos, un perro con 3 patas no tiene un funcionamiento normal, ¿sí? Como miembro de una especie tendríamos que dar un aparato, en fin, ¿okay? Entonces, eso es muy importante. Sí podemos reducir la enfermedad y la discapacidad a este medio biológico. Sí, yo creo que otra vez es importante que pensemos y no digamos no, de ninguna manera, ¿no? Es decir, porque a lo mejor nos quedamos sin un modelo con el cual empezar, ¿sí? Claro, el mismo Daniel dice, ¿no? Lo que han hecho, por ejemplo, las enfermedades mentales se complican un poco a mi modelo, aunque cada vez hay más, se estudian más desde el punto de vista biológico, ¿sí? Y luego dice, hay otras cosas, bueno, por ejemplo, cómo nos concebimos en un modelo biológico como seres sociales. Pero otra vez a preguntar, ¿no? Ahora, la segunda pregunta nos va a llevar a cuándo son injustas las enfermedades, ¿sí? Entonces, bueno, vivimos en un mundo, obviamente, en que hay muchísima desigualdad, en que hay mucha desigualdad, ¿sí? Entonces, creo que la doctora lo dijo de una manera absolutamente brillante, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo desigual en cuestiones de salud. ¿Cómo decidimos, otra vez la pregunta, a quién se le deben dar? Y cuando, por ejemplo, esto es muy importante, cuando, por ejemplo, las desigualdades, la justicia se aplica a una persona o a otra. Porque, por ejemplo, tenemos casos de qué pasa con una persona que es alcohólica, ¿sí? ¿Merecería servicios de salud? Hay mucha gente que piensa que sí. Otras teorías muy interesantes dicen, bueno, no, solo son importantes las que, siguiendo a Zen, las que realmente han cuidado las capacidades, ¿sí? A los que no les importó una capacidad, que ahorita es un tema muy interesante para el uso, para toda la discusión como la marihuana, ¿no? Si reduce las capacidades, es al contrario una libertad, en fin. Y ahora me voy volada a la tercera, porque en la tercera es justamente la que nos lleva a ver lo que le interesa a la doctora, ¿sí? Que es, les repito, cómo es posible satisfacer las necesidades de servicios para el cuidado de la salud de una manera equitativa cuando los recursos son limitados. Entonces, Daniel, y aquí sí ya me refiero al trabajo de la doctora, discute mucho esta condición, y él dice, necesitamos una responsabilidad para la razonabilidad, ¿sí? Y bueno, esta condición de razonabilidad requiere de 4 condiciones, ¿sí? Primero, condición de publicidad. Las decisiones tienen que ser obviamente públicas como discutibles por una mayoría. La condición de relevancia, que justamente tengamos evidencia y razones que son aceptados como relevantes por personas para encontrar términos mutuamente de cooperación. Revisión de las condiciones de apelación. Cuando uno apela a un principio que no de aplicación de algún recurso que no nos pareció, como decía
Digo, no me gustó que por ser rica no me den un tratamiento, ¿no? Simplemente hay que... Y las condiciones regulativas, es decir, debe de haber una regulación de los procesos mediante la cual se exija que se cumplen las condiciones de la 1 a la 3. Ahora, vuelvo a la pregunta, y ya terminó Raúl, ¿qué nos debemos los unos a los otros en materias de salud? Aquí, justamente, la idea que está detrás es la idea del contractualismo. Todos quedamos en un contrato social. Esto nada más quiero repetirlo, me viene a cuenta, porque me interesó muchísimo, aunque no sé, tengo que ver un libro de contractualismo para domis en economía, ¿no? Es decir, el premio Nobel se lo acaban de dar a dos economistas que han trabajado la fuerza que tienen los contratos, ¿sí? Entonces imagínense que una rolsiana como yo, que toda su teoría la basa en un contrato, me pareció verdaderamente impactante que justamente le dieran el premio de economía a estos pensadores que se dedican a ver qué estímulos tiene el contrato y por qué no lo podemos romper. Muchas gracias.